Ya, chiquillos. La clase de hoy es de cuadriláteros. Como la adelanté la clase pasada, esta clase tiene pocos ejercicios porque conllevan, la mayoría de los ejercicios cuadriláteros tienen relación con las materias que siguen. Por ejemplo, con semejanzas, con teoremas de tales. De hecho, hay varios ejercicios aquí que tienen relación con eso. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer esos ejercicios. Yo les voy a tratar de explicar dentro del ejercicio un poquito de la teoría del teorema de tales o de semejanza, pero lo primordial es entender las propiedades de los cuadriláteros, ¿ya? Vamos a aprender un poquito de cómo se clasifican, y luego de eso vamos a entender qué características tiene cada uno, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajemos con cuadriláteros, como vimos hace dos clases atrás, es un polígono de 4 lados, ¿ya? Que tiene 4 vértices, 4 ángulos, pero se clasifica en 3 tipos: paralelogramos, trapecios y trapezoides. Los paralelogramos son aquellos que tienen dos pares de lados paralelos. ¿A qué me refiero con eso? Aquí, por ejemplo, tenemos el cuadrado. Y si tú te das cuenta, el cuadrado, bueno, eso parece más un rectángulo, pero a ver, tratemos de hacer un cuadrado. Ya. El cuadrado es perpendicular en sus 4 lados, ¿cierto? Cae 90 grados. Entonces, los que van verticalmente son paralelos, nunca se van a tocar. Y los que son horizontales también son paralelos, nunca se van a tocar, ¿cachai? A eso se refiere que tenga dos lados paralelos. Entonces ahí también tenemos el rectángulo, el rombo y el romboide. Bueno, después tenemos los trapecios, que los trapecios vendrían siendo aquellos eh, cuadriláteros que tienen solamente un par de lados paralelos. ¿A qué me refiero con eso? Los trapecios son esos como que son como cajitas que tienen lados que están así como en diagonal. Ahí vamos a ver qué características tienen específicamente. Y en realidad los trapecios que lo componen, todos son trapecios con un apellido. Trapecio a secas, trapecio isósceles, trapecio rectángulo. Entonces, no es que vamos a darnos cuenta que en realidad tiene unas características, algunas propiedades en sí, y después hay casos especiales. El trapezoide es aquel que no tiene ninguno de los lados paralelos, y aquí tenemos dos tipos de trapezoides: el simétrico o deltoide, que es el otro nombre que recibe, y el asimétrico. Ahí vamos a entender cuándo es simétrico, cuándo no es simétrico. Ya, primero, los paralelogramos en general tienen ciertas características que son importantes de conocer. Primero, los ángulos opuestos son congruentes. ¿Qué significa eso? Que si yo genero este ángulo B con el opuesto que es D, tienen igual medida. Y el ángulo en A tiene igual medida que el ángulo en C. Si ustedes se dan cuenta, el ángulo A está conformado por alfa y beta, y el ángulo en C es alfa y beta. Entonces, tienen igual medida entre ellos. Además, los ángulos consecutivos, o sea, el A con el B o el A con el D, suman 180 grados. Son suplementarios, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque si yo proyecto estas líneas, este ángulo que está aquí abajito tiene su correspondencia aquí arriba. O sea, esto es delta más gamma. Entonces, delta más gamma más alfa más beta tienen que sumar 180 grados. Lo mismo pasa al otro lado en el ángulo de B, el ángulo de C y el ángulo de D. ¿Qué características más tienen? Los lados opuestos son congruentes, o sea, este lado que mide B va a medir lo mismo al otro lado que mide B. Ese y ese lado, me refiero. Y lo mismo con los ángulos horizontales, los lados horizontales también van a medir A. Las diagonales son semidimedian, que significa que estas se cortan justo la mitad, o sea, a donde se intersectan ese punto P de intersección, divide justo por la mitad a sus respectivas diagonales, y no necesariamente son de igual medida. Ahí vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que hay dos paralelogramos que sí pasa eso y hay otros dos que no. La última característica: las diagonales dividen al cuadrilátero en 4 triángulos de igual área, o la otra forma que les dicen de repente es equivalentes. Son 4 triángulos equivalentes. Significa que tienen igual área.
¿Ya? Entonces aquí el área del 1, el área del 2, el área del 3 y el área del 4 son iguales. ¿Ya? Ahí para que lo tengan como más preciso. Y ahora, estos paralelogramos se clasifican en 4 tipos. Clasifican, o podríamos decir que son 4 figuras, son llamados paralelogramas, cumplen con las condiciones. Tenemos el cuadrado, el rombo, el rectángulo y el romboide. El cuadrado, bueno, las primeras características son que los lados opuestos son congruentes, los ángulos opuestos son congruentes, las diagonales se dividen, los ángulos consecutivos, este es consecutivo, no consecutivo. Los ángulos consecutivos son suplementarios. Todas esas son las características que tienen todos los paralelogramas. Entonces, obviamente las 4 figuras tienen estas propiedades, pero aquí a donde vienen las características específicas. Por ejemplo, diagonales perpendiculares solamente los tiene el cuadrado y el rombo. Las diagonales bisectrices, o sea, dividen por la mitad del ángulo, el cuadrado y el rombo. Diagonales congruentes, el cuadrado y el rectángulo. ¿Ya? Estas características son buenas de saber a la hora de resolver un ejercicio, ¿ya? Para que lo tengan ahí presente. Para calcular área y perímetro de los paralelogramos, cada caso tiene su área y su forma de calcular el perímetro. Si ustedes se dan cuenta, el cuadrado tiene aparte las características, en este caso, de que sus 4 lados miden lo mismo, por lo tanto el perímetro basta con calcular la multiplicación de 4 por la medida del lado, mientras que el rectángulo es la suma de sus 4 lados, o 2 veces el alto más 2 veces el ancho. El área del cuadrado es el cuadrado del doble, o sea, perdón, el cuadrado del lado, o el cuadrado de la diagonal dividido por 2. El rectángulo es A por B, o sea, base por altura. Y aquí venimos con estas que no siempre las tienen muy claras los estudiantes, pero ahora les voy a explicar por qué incluso son las fórmulas para que las puedan deducir ustedes a la hora de realizar estos cálculos. Ya, en primer lugar, tenemos el rombo, que si ustedes se dan cuenta, el rombo tiene sus 4 medidas a los lados iguales, ¿ya? Tal cual como el cuadrado. De hecho, el rombo yo, como cuando lo hago la similitud, digo que se parece mucho a un cuadrado, como que se va para el lado, como que se taimó y se cayó. Es como eso, es como si yo tuviera una caja de cartón y se me desarmó un poquito y se fue hacia el lado. ¿Ya? Eh, Básicamente, como tiene sus 4 lados iguales, igual que el cuadrado, el perímetro es la misma fórmula, 4A. Y el romboide pasa algo similar. El perímetro de un rectángulo es 2A más 2B. El perímetro de un romboide es exactamente lo mismo. El romboide, de hecho, es un rectángulo que se va hacia el lado. ¿Ya? Lo que sí cambia es sus ángulos. Si ustedes se dan cuenta, no son ángulos de 90 como lo son. Al otro lado, por ejemplo, si este ángulo mide alfa, como este es su opuesto, son congruentes. Este también mediría beta con este. ¿Ya? Entonces esas como las relaciones de medida que sí conocemos en un rombo y un romboide. ¿Ya? Aquí les quiero explicar esto en la pizarra para que tengamos claro eh, de por qué el área del rombo y el romboide es esa. ¿Ya? Vamos a dibujar un rombo o un romboide, si va a dar lo mismo en este caso. Fíjate, ahí tengo mi romboide. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer una línea más continua. Ya sí. Entonces ahí tengo mi romboide. Y fíjate, si yo le trazo una altura aquí, yo lo que voy a hacer es tomar este triángulo y lo voy a replicar acá. Y fíjate lo que se forma. Ahora, en este segmento, en este trocito aquí, yo lo que tengo es un rectángulo. Que como romboide, esto me dirá A o B, da lo mismo. Esto mide A y esto mide A. Pero fíjate que ahora me quedó un rectángulo, que como es un rectángulo, ya que esto es una altura y esto también es una altura, es un rectángulo de lado B, de ancho B y altura H. Entonces el área de un rombo y un romboide será igual, va a ser la medida de la base
por la altura. Y es por eso que se parece mucho a la fórmula de un rectángulo. Porque al final lo que estamos haciendo es aprovechándonos de estas condiciones que tienen y replicar esos valores. Y para que lo tengamos presente. ¿Se entendió o hay alguna duda ahí, chiquillo? No se entendí. Sí, me quedó claro. ¿Ya? Entonces eso también les sirve a la hora a ustedes de como, a ver, se me olvidó cuál es la fórmula, tratar de deducirla, de por qué pasan esas cosas. Ya veamos acá el primer ejercicio. Como les digo, son varios ejercicios donde vamos a tener que aplicar áreas y perímetros y otras que vamos a trabajar con semejanzas, teoremas de tales, así que ahí yo les voy a ir advirtiendo. Este primer ejercicio es súper sencillo porque ya es pura contenido que ya sabemos, es uno de los primeros. Por eso tenemos todo. Dice, el cuadrilátero ABC del lado A se divide en 9 cuadrados congruentes entre sí, como se muestra en la figura adjunta. El área del cuadrado PQRS es. Vamos a analizar un poquito. Nos dice en primer lugar que todo el lado del cuadrado mide A. Y si te das cuenta, se dividió en 9 cuadraditos. 3 hacia arriba, 3 hacia el lado, y ahí formamos los 9 cuadraditos. Eso quiere decir que cada cuadradito pequeño mide A dividido en 3, ¿verdad? Entonces, podemos calcular el área de algunas formas aquí en particular. Una es calcular, en primer lugar, cuánto mide cada triángulo que se forma, porque aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos triángulos que como están formados en un cuadrado, son de 90 grados, o sea, son triángulos rectángulos. Entonces, puedo calcular el área total del cuadrado original, el cuadrado ABCD, y luego calcular el área a estos triángulos que si tú te das cuenta, todos tienen dos cuadraditos hacia arriba y uno hacia abajo, o sea, todos tienen 2 por un cuadradito. ¿Ya? Podemos calcularle el área a cada uno. Esa es una forma. La otra es utilizar Pitágoras para calcular la hipotenusa, que es el lado del nuevo cuadrado, y una vez que hacemos eso, calculamos el área del cuadrado de adentro. Vamos a hacer la segunda, vamos a ocupar Pitágoras, porque es un poquito más rápido. Ya. Si tengo que cada triángulo que está afuera es rectángulo y es de mismas medidas, este lado va a medir a tercios y este cateto de aquí va a medir 2 a tercios. Entonces, vamos a ponerle h de hipotenusa, va a tener la medida 2a tercios al cuadrado más a tercios al cuadrado es igual a h al cuadrado. Vamos a aplicar raíz inmediatamente y nos quedaría raíz de 2a al cuadrado serían 4a cuadrado dividido en 9 más a al cuadrado es igual a h. H va a ser igual a la raíz cuadrada de 5a al cuadrado dividido en 9. De esa raíz cuadrada yo puedo extraer el a al cuadrado y el 9 que está en la división. El 5 no, entonces lo vamos a dejar en forma de a tercios raíz de 5. Y ahí tengo la hipotenusa, que vendría siendo el lado del cuadrado que está adentro, del que le quiero calcular el área. Entonces el área de ese nuevo cuadrado, del cuadrado 2, va a ser igual a tercios raíz de 5 al cuadrado. Pero fíjate, antes de calcular la raíz cuadrada, ya tengo eso. Entonces al final el área hubiese sido solamente a cuadrado 5 novenos. 5 novenos a cuadrado. O sea, la alternativa D. Entonces yo puedo haber terminado el ejercicio aquí, pero era para que ustedes se den cuenta de ese proceso, ¿ya? ¿Se entendió? Sí. Sí, se lo entendí. Ya, veamos el siguiente.
Aquí necesitamos conocer conceptos de semejanza y el teorema de Tales, por si acaso. Así que aquí vamos a tener que tener ojo. ¿Ustedes se acuerdan de algo de teorema de Tales? ¿De lo que vieron alguna vez en el colegio? Eso es lo de que compara un segmento con otro segmento, hace como una semejanza entre segmentos. Claro. Ponte tú de AF con FG e igual a AC partido AB, eso, una cosa así. Sí, una cosa Digo así. CD. Ya. Voy a explicarlo paso a paso para que ambos puedan entender el ejercicio y podamos resolver la mayor cantidad de información que podamos. Dice, en el rectángulo de la figura adjunta, el punto G está en AB, ¿ya? O sea, eso nos está diciendo que el G pertenece a esa recta y por lo tanto se intersectan y forman parte. Y F en la diagonal AC. Bueno, ahí aparte nos informan que AC es una diagonal de este rectángulo. ¿Ya? Si AD mide 4, o sea, todo ese lado mide 4, AG de aquí a acá mide 6 centímetros y AB es igual a 2 veces AD. ¿Cuál es la de las siguientes afirmaciones? Esas son verdaderas. Ya, entonces, con esto que está aquí, nos está diciendo que todo este segmento es 2 veces AD. Y AD mide 4, o sea, esto mide 8. Lo que nos quiere decir que ese trocito de GAB mide 2. Y como esto es un rectángulo, CB o BC mide 4. Y de DAC mide 8. Esa es toda la información que puedo sacar hasta el momento de el enunciado. ¿Ya? Hasta ahora es eso. Luego, ahora vamos a analizar la información que nos entrega cada afirmación y vamos a ver si es que son verdaderas. Pero, como me estoy dando cuenta que voy a necesitar harto espacio, vamos a copiar esto y lo vamos a llevar a una cuestión con más espacio para poder ocupar. Vamos a ocupar una notita. Me carga cuando no se copian. Y ahí sí. Ya, entonces, vamos a analizar la información. La primera nos dice que 6 es a GF como 2 es a BC. Ya, en primer lugar, nos está preguntando la relación de medida que hay entre un lado, entre dos lados en realidad. Ya, tendríamos que hacer las relaciones de medida que existen con el teorema de Tales. ¿Por qué? Nos está diciendo que 6 es a GF como 2 es a CB o a BC. Pero el teorema de Tales nos dice que las razones, en este caso, que es un triángulo, este vendría siendo como así, tendría que ser todo esto es este trocito de acá, para hacer esa relación. Entonces, esa relación nos estaría diciendo que por Tales, la relación que hay es 6 es a GF como 8 es a CB o BC. Vamos a escribirlo BC. ¿Ya? Pero aquí tenemos que tener ojo con esto. ¿Por qué así? ¿Y por qué puedo ocupar tales? Porque tengo dos rectas que son paralelas, ya que como estoy trabajando con un rectángulo, AB y BC son perpendiculares. ¿Ya? Entonces, como son perpendiculares, BC va a ser paralelo a GF, que es perpendicular también a AB. Entonces tienen el mismo ángulo de inclinación con esa recta y con ello podemos decir entonces que sí son paralelas. Un segundito.
Sigamos, entonces la primera afirmación con eso es falsa, porque no se comporta de esa forma. Es 6 esa GF como 8 esa GB. ¿Ya? Entonces ahí nos faltaría un concepto de información. ¿Ya? Entonces esto lo ocupamos para probar la primera afirmación. Ya, la segunda nos dice que de F a C mide raíz de 5. Ok. ¿Cómo podríamos probar eso? ¿Podría yo saber la información completa de cuánto es de A a C? Sí, sí se puede. ¿Cómo? Porque si tomamos en cuenta que podemos hacer teorema de Pitágoras, la base del triángulo completo de ACB sería la base 8 y el otro cateto sería 4. Muy bien. Entonces, por Pitágoras, nos vamos a aprovechar de que tenemos un triángulo de esta forma. A, B, C. ¿Cierto? Y de que de A a B mide 8 y de B a C mide 4. Entonces yo quiero calcular cuánto mide el segmento de A a C. Entonces, AC vendría siendo la hipotenusa. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. AC vendría siendo igual a la raíz cuadrada de 64 más 16. AC vendría siendo la raíz cuadrada de 80. AC yo lo puedo reescribir como 16 por 5. Entonces AC es igual a 4 veces raíz de 5. Entonces ahí tenemos la medida de AC. Entonces tenemos el primer valor. Vamos a anotar también esta en cajita porque nos va a salir un poquito más adelante. Ya, observemos ahora. Obtuvimos que todo este segmento, de aquí hasta acá, mide 4 raíz de 5. Pero me están preguntando por este trocito, por aquí, por esto. Entonces, nuevamente vamos a ocupar tales para probar eso. ¿Pero en qué razón? Vamos a aprovecharnos que nos dice que desde A a G mide 6 y de G a B mide 2. ¿Por qué? Porque vamos a decir, si de A a G mide 6 y todo mide 8, entonces de A a F va a tener relación con todo. Entonces aquí vamos a ocupar portales. Vamos a decir, a ver, vamos a tratar de replicar esa figura que está ahí. ¿Es así, cierto? Sí. Entonces tenemos esa figura ahí con todos nuestros datos. Entonces ahora, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, de AG es a AB, o sea, este trocito pequeño, ya, es a todo eso, como AF, ese trocito pequeño, es a todo el valor que es de AC. Esa es la razón que vamos a hacer. Entonces, de AF es a AC. Entonces, ahora reemplazamos los valores. Tenemos que AG mide 6, de A a B mide 8, de AF es lo que quiero saber en cierta medida, y lo otro mide 4 raíz de 5. Aprovechándolo aquí, vamos a simplificar. Simplificamos. Me quedaría
3 y 4. Entonces, AF va a ser igual a 3 por 4 raíz de 5 dividido en 4. Simplificamos ahora el 4 con el 4. Y nos quedaría que AF es igual a 3 raíz de 5. Entonces AF es 4 raíz de 5. O sea, este pequeño trocito de aquí, 3 raíz de 5. Y si eso mide 3 raíz de 5, ¿cuánto debería medir desde F a C para que todo ese trozo mida 4 raíz de 5? De F a C mide 1. Tendría que ser raíz de 5, po. 3 raíz de 5 más raíz de 5 me da 4 raíz de 5. Entonces, si nos vamos a la afirmación, efectivamente, sí es raíz de 5 ese valor. ¿Te entendió más o menos la idea o no, ¿Sí lo entendí? Pato? Mm, Si no entendiste algo, pregunta nomás, aprovecha y preguntemos, po. no, sí, la verdad es que me enredé un poco. Ya. ¿En qué parte te enredaste? En la última que dijiste. Ya. Esta parte de raíz, 3 raíz de 5 y raíz de 5. Sí, Ya. Acordémonos, esto es como para recordar. Cuando yo tenía dos raíces, tenía 2 raíz de 3 más 1 raíz de 3 menos 4 raíz de 3. Lo que hacía era como ocupar las raíces de igual cantidad subradical e igual índice como si fueran letras. ¿Te acordás en álgebra cuando nosotros teníamos eso? sí. Nosotros tomábamos el numerito, en este caso hay un número tácito, y aquí, y lo sumamos. Nos quedaría 2 más 1 son 3, menos 4 serían menos 1, y luego lo acompañamos con la x. Con las raíces pasa exactamente lo mismo. Nos quedaría entonces menos 1 raíz de 3, y en este caso no es necesario escribir el 1, así que escribimos menos raíz de 3. Lo que hice acá, en el ejercicio, es decir, como me dio 2 raíz de 3 ese trocito, yo dije, AF más de F a C me tiene que sumar lo que mide de A a C, ¿cierto? Sí. AF nos había dado raíz de 3, perdón, 3 raíz de 5, más un FC que no conozco, pero quiero saber cuánto me vale, y AC me mide 4 raíz de 5. Entonces dije, FC tiene que medir 4 raíz de 5 menos 3 raíz de 5. Y ahora, FC va a ser igual a 4 menos 3, 1, y mantenemos el raíz de 5 y por eso mide raíz de 5. Mm, Ahora sí se entiende un poquito más esa parte. sí. Y por eso pregunten nomás, chiquillos, y para eso estamos acá. Ya, acá que ahí se entendió más. Ya, y la última. Tenemos que analizar si es que estos triángulos, el A, espérame, ¿dónde está? Ya, el A, C, D, o sea, el triángulo grande de arriba, es semejante con el triángulo F, A, G, o sea, el triángulo pequeño. Los voy a pintar uno de morado, que va a ser el pequeñito. Espérate. Nos está preguntando si este triángulo pequeño, el morado, es semejante con este otro triángulo que es el naranjo que tenemos aquí arriba. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos analizar esto?
de aquí yo les voy a adelantar un poquito de semejanza. En semejanzas tenemos 3 criterios de semejanza. Uno, que tenga por lo menos 2 ángulos que tengan igual medida. ¿Ya? Ese es uno. El segundo es que ya, 2 ángulos, tener 2 lados proporcionales y un ángulo en común. Y la tercera es tener las 3 medidas de los lados proporcionales. Y esa última, yo creo que es la más fácil de comprobar para nosotros. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, ya tengo todas las medidas del triángulo grande. Tengo que un cateto mide 4, el otro mide 8 y el otro mide 4 raíz de 5. Y por otra parte, sé que este mide 3 raíz de 5, ya lo teníamos, sé que eso mide 6, me falta saber cuánto mide este nomás. Cuánto mide de F a G. Y eso lo podemos sacar un poquito rápido. ¿Con qué? Con esta proporción que tenemos aquí. Porque mira, sé que eso mide 6, de G a F quiero saber cuánto vale, eso mide 8, y de B a C mide 4. Entonces aquí hacemos una regla de 3 simple, de F a G es igual a 6 por 4 dividido en 8. Simplificamos, me quedaría 1 y 2. Simplificamos nuevamente, me quedaría 3 y 1. Y eso me daría 3. Entonces esto mide 3. Entonces ahora lo que tengo que probar para ver si son semejantes es ver si estos dos triángulos son proporcionales en medida. ¿Ya? Aparte sabemos que este ángulo es de 90, o sea, también tenemos un ángulo que es común. Entonces puedo ocupar la de 3 lados proporcionales o 2 lados proporcionales y un ángulo en común. ¿Ya? Tengo esos 2 criterios que puedo ocupar. Vamos a ocupar los dos incluso, para que te des cuenta. Si ocupo el de 2 lados proporcionales y un ángulo en común, tengo que decir, ya ok, tengo un cateto, ya, que mide 6, que es el menor. Perdón, el menor mide 3, en el pequeño. Y en el grande, el cateto menor es 4. En el otro triángulo, en el pequeño, en el morado, el cateto mayor mide 6. En el triángulo más grande, el cateto mayor mide 8. ¿Ya? Hasta ahí, con eso puedo probar ya por criterio de lado, ángulo, lado. Simplifico estos dos y me queda 3 a 4. Entonces, tenemos una constante que es 3 a 4. Más encima tengo dos ángulos que están en la misma posición entre medio de estos dos catetos, que es de 90 grados. Entonces, efectivamente, son semejantes. Ahora, si quiero probarlo con mayor razón y decir por otro criterio más, ocupamos el criterio que nos dice ahora el lado, 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 que sus 3 lados son proporcionales. ¿Qué me faltaría ver? La hipotenusa. Tengo 3 raíz de 5 dividido 4 raíz de 5. Simplificamos las raíces y me queda 3 cuartos. Entonces, con esos dos criterios ya puedo decir sí o sí que son semejantes y con eso marcamos la alternativa de 2 y 3. ¿Se entendió esto de los criterios de semejanza así como súper por encima? Sí. Sí, sí lo entendí. Ya, acá. Miren, es un ejercicio súper chiquitito, se ve chiquitito, pero tiene lo suyo. ¿Ya? Ahí lo vamos a dejar por si es que llegas a necesitar de nuevo la pizarra. Entonces, en este caso era la alternativa D. Ya acá, quiero que lo traten de hacer ustedes. Dice, en la figura adjunta, el cuadrado se ha dividido en 5 rectángulos congruentes entre sí. Piensen congruentes que tienen igual medida, ¿ya? Y cada rectángulo tiene un perímetro de 30 centímetros. ¿Cuál es el perímetro del cuadrado? Ahí les voy a dar unos minutitos para que lo puedan tratar de hacer.
La D. Igual digo que es la D. Ya, veamos qué pasa aquí. Ya nos dice que dividió esto en 5 rectángulos de cuadraditos, ¿cierto? De lado 5. O sea, de 5 rectángulos congruentes, o sea, tienen igual medida. Entonces vamos a decir que esto mide x, 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 x. O sea, cada lado del cuadrado mide 5x, y por ende esto mediría también 5x. Ya. Nos dice después que cada rectángulo tiene perímetro 30. Entonces, el perímetro sería 5x más 5x más x más x es igual a 30. Entonces nos quedaría 5 más 5 son 10, más 1 son 11, más 1 son 12. 12x. O sea, eso es igual a, x, a 30. Y así x es igual a 30 dividido en 12. Puedo igual simplificar. Vamos a simplificar de hecho por 6. Me quedaría esto 5 medios. Eso es lo que mide cada x. Ahora, me estarían preguntando cuánto mide el perímetro del cuadrado. Entonces, el perímetro de un cuadrado es igual a 4 veces el lado, que en este caso sería 4 veces 5x, que eso mide el lado. Esto sería igual a 4 por 5 dividido en 2. Simplificamos, nos quedaría 2 por 5 por 5 y eso nos daría 50. ¿Entendieron? Sí, se lo entendí. Sí. Esa era la alternativa D. Créanme que es la alternativa que desde que he hecho este ejercicio con estudiantes es que más marcan. Y todavía no entiendo en qué se equivocan. ¿Qué hicieron? 30 por 5. Igual hice lo mismo. Ah, ahora entiendo todo. No, nunca lo había. Ya. Sí. eh, es que claro, si hubiesen sido las áreas, ahí sí, está bien esa analogía. Ahí sí podemos decir que eso es 30 por 5. Pero como es el perímetro es el total de todo esto. ¿Cuánto mide la longitud de los trazos del contorno? Entonces, fíjate, lo que quiero yo saber es cuánto mide los trocitos de afuera sin contar estos de adentro. Entonces ahí vamos perdiendo valores. Ya, llegamos al trapecio. Ya pasamos los paralelogramos, que eran estos que tenían dos lados paralelos. Ahora pasamos al trapecio, que tiene solamente un par de lados paralelos. Que en este caso es el lado de aquí y el lado de aquí. Estos son los paralelos. En primer lugar, la primera característica que tienen los trapecios es que sus lados opuestos, o sea, el lado de arriba, los lados colaterales, o sea, estos que están apegados a los lados no paralelos, son suplementarios, o sea, suman 180 grados. O sea, en este caso, alfa y beta, perdón, alfa y delta suman 180. Delta, alfa. Y por otra parte, gamma y beta suman 180 grados. Esos son suplementarios. Y eso es por lo mismo, porque si tengo rectas paralelas, entre comillas, si proyecto, aquí está alfa, y si proyecto, aquí está beta. Por eso pasa eso de que sean suplementarios. Por otra parte, hay una mediana. Esa mediana es la unión entre los puntos medios de los lados no paralelos. Ese segmento nos ayuda para calcular el área. Pero ¿cómo yo puedo medir y obtener ese valor? Es muy fácil, es calculando la suma de los lados paralelos, la medida de los lados paralelos, y luego los dividimos por 2. Así tengo la medida de la mediana. Como está justo el punto medio, coincide que la medida es el promedio de estos dos valores. El perímetro es sumar la medida de cada lado y el área vendría siendo la mediana por la altura. Otra forma es cortar aquí, siendo que yo maneja cuánto vale esa distancia y cuánto mida esa distancia. Porque ahí yo tengo alturas. Entonces luego calculo el área de los respectivos triángulos y este rectángulo de medida D por H
y sumo las áreas y así obtendría mi área. Pero ese ya es un proceso un poquito más largo, un poquito más engorroso, siendo que tenemos esta fórmula que nos puede ayudar aquí, ¿ya? Que es la del área de un trapecio. Hay dos tipos de trapecios que le dicen los trapecios notables, que son el trapecio isósceles y el trapecio rectángulo. Cuando nosotros trabajamos con el trapecio isósceles, tenemos que considerar, primero, los lados no paralelos son congruentes. O sea, este mide lo mismo que ese lado. Las diagonales son congruentes. O sea, aquí tenemos nuevamente diagonales que tienen exactamente la misma medida. Los ángulos basales son congruentes. O sea, estos ángulos son congruentes entre sí y aparte estos también son congruentes. Y siguiendo con la información anterior, también tenemos que alfa y beta suman 180 grados. ¿Ya? Y que eso es lo que sale aquí. Los últimos ángulos opuestos se refiere a eso. ¿Qué más? El trapecio rectángulo tiene la característica principal que uno de sus lados es perpendicular a las bases, ¿ya? A los lados paralelos. Más que eso, nada más. Y que alfa y beta suman 180 grados en ambos casos. Apliquemos ahora los ejercicios. Este ejercicio tiene que ver un poquito con tales y un poquito con el trapecio, porque lo que nos va a pedir es calcular el área del trapecio. Fíjate, dice, un agricultor tiene un terreno en forma de triángulo rectángulo, como el triángulo ABC de la figura adjunta. Desea plantar hortalizas y para ello divide el terreno en 5 sitios, con divisiones paralelas al lado AC. Si el sector achurado plantará lechugas, ¿cuál es el área de dicho sector? Ya. Este ejercicio lo que tiene que tener presente es que tenemos que ocupar primero tales, y una vez que apliquemos tales, y aplicar bien tales de esta forma, tenemos que calcular el área de ese sector achurado, que si ustedes se dan cuenta, es un trapecio. Y un trapecio rectángulo. Lo que quiere decir que esto mide 90. Y justamente aquí, como te darás cuenta, es el punto medio de uno de sus lados. No pararlo. Entonces, este de aquí, esta línea que divide justo por la mitad, o sea, es la mediana. Por lo cual, lo que yo recomiendo siempre en este ejercicio es calcular la medida de la mediana y luego tengo la altura, porque la altura estaría dada por esta, que sería 2 veces A. Entonces tengo la altura, me falta calcular la mediana y con eso tendría el área de ese trapecio. ¿Cómo va a calcular la altura? Vamos a hacer tales diciendo de que mi mediana, que le vamos a poner M, va a estar en relación de 3 veces A, esa M, como 5 veces A, esa la medida del otro cateto, que en este caso mide B. Entonces, M es igual a 3 veces A por B dividido 5 veces A. Simplificamos las A y me quedaría 3 veces B dividido en 5. Entonces ahí yo tengo la mediana. Por otra parte, el área sería igual a la mediana, 3 veces B dividido en 5, por la altura, que es 2 veces A, y así nos quedaría 6AB dividido en 5, que es la alternativa B. ¿Se entendieron los pasos? ¿O hay alguno que no se entendió, que se perdieron por ahí? No sé si entendí. Entonces, Yo más o menos. ¿qué no entendiste? Mejor explícamelo entero. Ya. Lo que pasa es que acuérdate que el área de un trapecio, ya un trapecio común y corriente, está dada por la mediana, que es esa, y por su altura. Es mediana por altura dividido en 2. Y ahí me equivoqué en un paso. Gracias por la explicación del José, me di cuenta. Que está aquí en el área. Luego, ocupé el teorema de Tales para decir, yo quiero saber cuál es la medida de mi mediana, que es esta. Entonces voy a ocupar este pedacito del triángulo, que aquí tenemos 3
A con todos los otros distanciamientos del cateto, que sería 5 veces A, y con el otro cateto que mide B. Entonces yo digo, 3 veces A es igual a mi mediana, el valor que yo quiero calcular, es a 5 veces A, porque 5 veces A es todo el cateto mayor, dividido en B. Ahora, ¿por qué estoy ocupando tales? Porque fíjate como dice que todas estas líneas que trazó para dividir su terreno son paralelas al lado AC. O sea, aquí también tengo 90 grados y con eso podemos generar el teorema de Tales. Entonces la mediana va a ser igual a 5, no, a 3A por B dividido en 5A. Simplificamos las A, me queda que M es igual a 3 veces A, no, 3 veces B dividido en 5. Entonces ahí tenemos la mediana. Ahora, tenemos que calcular el área. Y el área sería igual a 3 veces B dividido en 5 por la altura del trapecio. Y ahora la altura del trapecio es esta, que es 2 veces A. Pero esto está siendo dividido por 2, o sea, lo mismo que escribirlo por un medio. Entonces eso me había faltado. Simplificamos los dos y nos quedaría que el área es 3 veces AB dividido en 5, que no está la alternativa. ¿Qué vamos aquí? Dame un segundo, déjame ver. 3, 5, 5A, B. Qué raro. No, pues estaba bien. Era sin un medio. Mediana por altura sin el medio. Sí, está bien. Me he equivocado de fórmula. Estaba calculando otra cosa. Ya, pero la cosa es que ocupamos tales en primer lugar para poder generar la medida de esta mediana, que es justo la mediana, ya que es el punto medio en este trapecio. ¿Ya? Y luego eso calculamos el área con la mediana y la altura, que era 2 veces A. Y con eso se calculó el área de ese trapecio. Acá, este ejercicio nuevamente tenemos que ocupar semejanzas, pero quiero que ustedes traten de ver una estrategia para responder la primera afirmación. ¿Ya? Después yo me entro a hacer las otras dos con ustedes. Ya, la primera quiero que la traten de hacer ustedes. Digan si es verdadera o falsa. Dice que la figura adjunta ABCD es un cuadrado de lado 10, en el cual se ha inscrito el trapecio isósceles EFGH. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones estos son verdaderas? Quiero que ustedes digan si es verdadera o falsa la primera afirmación. Y luego yo entro a resolver las otras dos afirmaciones. ¿Ya? Traten, les voy a dar 2 minutitos para que traten de hacer solamente la primera afirmación.
¿Ya? ¿Alguien tiene así como para decir si era verdadero o falso? No, yo no. Ahí aún no estoy haciendo. Ya miren, para que veamos si es que incluso si es que se le había ocurrido esto. Dice que el cuadrado tiene medida de lado 10 y ese trocito mide 2, entonces esto mide 8. Si este trocito mide 6, este de aquí, este trocito mide 4. Si este mide 6, este mide 4 y este si mide 2, mide 8. Una forma de hacerlo, como estos son cuadrados, son puros triángulos rectángulos. Entonces, podemos calcular el área de esos triángulos y luego restársela al área del cuadrado y así me queda solamente el área del trapecio. Esa es una forma. ¿Ya? Lo otro es que hay que darse cuenta en cierta forma de lo que estamos trabajando aquí es un trapecio isósceles. ¿Ya? Entonces, este trapecio tiene igual medida estas dos, puesto que está conformado por los mismos triángulos equiláteros. Fíjate que la hipotenusa sería el resultado de 8 al cuadrado más 4 al cuadrado, y eso le aplicamos la raíz y tenemos esas hipotenusas en ambos casos. Por lo cual, si yo proyecto esta altura y hago lo mismo acá, voy a tener que la medida de esta hipotenusa se va reflejada aquí, y a eso se lo resto a estos dos y puedo también hacer las divisiones y generar la altura de esa misma forma. ¿Ya? Ese es otro camino. Vamos a hacer el primero que yo les mencioné, que era calcular el área de estos 4 triángulos. Entonces, el primer área de este primer triángulo, el área 2, que es igual a esta, y el área 3. Entonces, el área 1 vendría siendo 2 por 2 dividido en 2 y eso me da 2. ¿Ya? Acordémonos que como estos triángulos son rectángulos, basta con multiplicar los catetos y dividirlo por 2. El área 2 es igual a 8 por 4 dividido en 2. Simplificamos, me quedaría 4 por 4, eso serían 16. El área 3, tengo 6 por 6 dividido en 2, simplificamos y eso me daría 18. Entonces, el área del cuadrado del lado 10 es 100. Entonces, el área del trapecio va a ser igual a 100 menos 2 más el doble de 16 porque tengo 2 veces el área 2, o sea 32, más 18. Sumamos eso y me daría que el área del trapecio va a ser 100 menos 2 más 32, 34, más 18 me darían 52. O sea, el área es de 48. O sea, era verdadera. Ya vamos a seguir con las otras afirmaciones, pero en la notita, para tener más espacio. ¿Entendieron cómo se hizo esto, no? Sí, Pato, ¿vas a José? Es que yo tengo un drama, por ejemplo, con los lados, porque ya están los triángulos de la cuestión, pero por ejemplo, en uno tú dijiste que el área por ejemplo, un triángulo tenía de área 16, Ujú. por lo tanto, el lado faltante sería 4, pero a mí me dio que, sacándolo por teorema Pitágoras, que era 4 raíz de 5, no sé, no entiendo. Ya, pues si no, yo no calculé el lado, yo calculé las áreas. No, pero me refiero, por ejemplo, el A2, Ya, te dice que el área, supone que el triángulo es base por altura dividido 2, ¿no? sí. Ah, ya, ya. Pensé que hay que calcularlo. No, pues yo no calculé nunca la hipotenusa, solamente calculé las alturas. Y con eso calculé el área. Ya. Veamos ahora. Nos está preguntando si es que el triángulo AEH
O sea, este es semejante con el CFG. Y nosotros podemos decir que efectivamente son semejantes, ya que tienen igual medida de lados, o sea, son lados proporcionales, y tienen igual ángulo entre medio. Si te das cuenta, me dice el mismo movimiento, me dice de A a E, o sea, del ángulo de 90 nos vamos por el cateto menor, de C a F. Entonces, efectivamente son semejantes, ya porque comparten la misma medida. Y ahora me pregunta, de H a J tiene igual medida de E a F, ¿ya? O sea, quiere saber si es que este cateto, esta hipotenusa del triángulo, la base de mi trapecio, tiene igual medida que la, tiene igual medida que la altura del trapecio. Eso es lo que me está preguntando. Entonces, vamos a primero a ver cuánto mide de E a F. Vamos a dibujar eso para tenerlo como noción e idea. De E, B, F. Esto mide 6, esto mide 6, esto de aquí. Y quiero saber cuánto mide EF. Entonces, EF al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y eso me va a decir que EF es igual a la raíz cuadrada de 36 más 36. EF va a ser igual a la raíz de 36 factor de 1 más 1, o 2 veces 36. Y así F va a ser igual a 6 raíz de 2. Entonces ahí tengo la medida de EF. ¿Qué más podemos hacer aquí? Mira, podemos aprovecharnos y calcular la medida de esta hipotenusa, que va a ser la base superior del trapecio. ¿Ya? De la misma forma que hicimos aquí el F. ¿Ya? De H a G mide raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces HG va a ser igual a 2 raíz de 2. Ya. Entonces ahora vamos a aprovecharnos de nuestro trapecio. ¿Ya? Y aquí vienen los juegos. Y por eso lo quiero dibujar en grande. Tenemos nuestro trapecio, que se supone que es isósceles, ¿cierto? O sea, este lado mide lo mismo que ese lado, ¿verdad? Ujú. Ya. Lo que yo quiero medir es esta altura. Eso es lo que quiero saber. ¿Qué sé? Sé la medida de aquí arriba, que es 2 raíz de 2, y sé la medida de todo este segmento, que es 6 raíz de 2, ¿verdad? Fíjate que como este segmento de medida es una altura, yo puedo aprovecharme de esto un poco. Mira, vamos a hacer esa misma línea, pero acá. Y como es una altura y ambos lados son simétricos, ¿ya? Este es un trapecio que es isósceles. Entonces, si yo lo digo por la mitad, va a quedar exactamente lo mismo. Entonces, este pedacito de aquí también mide 2 raíz de 2. Entonces, tengo que repartir en partes iguales en estos dos trocitos esa medida, para la misma medida, de tal forma que la suma me dé 6 raíz de 2. O sea, esto debe medir 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. Ahora súmalo. 2 raíz de 2 más 2 de raíz de 2 más 2 raíz de 2 me da 6 raíz de 2. Entonces ya manejo esa medida. Ahora, estos lados, que son las
los lados no paralelos, que son de igual medida, si tú te das cuenta en la figura, también los puedo deducir por Pitágoras, ya que sus catetos son 4 y 8, entonces la hipotenusa va a salir de ahí. ¿Ya? De hecho, eso lo vamos a hacer antes de seguir con esto. Entonces lo vamos a bajar un poquito. Y vamos a aprovecharnos de eso y vamos a calcular. Si yo tengo este, me da 8 y 4, y yo quiero saber esta medida. Entonces, esa medida al cuadrado va a ser igual a 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso me va a dar 64 más 16. Eso me va a dar raíz de 80. Y raíz de 80 ya habíamos dicho que era lo mismo que calcular 4 raíz de 5. Entonces, esto de aquí mide 4 raíz de 5. Esto mide 4 raíz de 5. Entonces ahora fíjate, tengo la medida de este cateto, tengo la medida de la hipotenusa, me falta medir la altura. Entonces ahora ya tengo, por Pitágoras nuevamente, cómo calcularlo. Vamos a correrlo más arriba para no pasarme de otra hoja. Entonces, me quedaría h al cuadrado más 2 veces raíz de 2 al cuadrado es igual a 4 veces raíz de 5 al cuadrado. Esto me haría h al cuadrado más 4 por 2 serían 8, es igual a 80. Entonces, h al cuadrado es igual a 80 menos 8 serían 72. Entonces, h es igual a la raíz de 72. Y la raíz de 72 la puedo dividir en 36 por 2. Y 36 por 2 lo mismo que dividir 6 raíz de 2. Entonces, fíjate, lo que me está preguntando entonces ahora el ejercicio era que esta altura que mide 6 raíz de 2 mide lo mismo que esta hipotenusa que mide 6 raíz de 2 y que sí mide lo mismo. ¿Se dieron cuenta de los cálculos que tuvimos que hacer? Fueron muchos, pero pudimos llegar a la conclusión. Sí. Sí. Este PDF creo que se los voy a subir a esta notita con todos estos cálculos para que los tengan. Sí, se los voy a subir a la plataforma para que lo tengan. Aparte que primera vez que lo hago tan ordenadito un ejercicio para que esté detallado. Ya. Continuemos entonces. Perdón, no es la alternativa D. Si todas son verdaderas, es la alternativa E. Aquí la notita. Alternativa E. Ahí sí. Ya llegamos al último punto, que son los trapezoides. Y los trapezoides, chiquillos, son los cuadriláteros que no tienen par de lados paralelos. Esa es su principal característica. Hay dos tipos de trapezoides, uno que es el asimétrico y el otro que es el simétrico. Estos trapezoides tienen la característica que, como no tienen ningún lado parecido, basta que se unan 4 lados, ¿ya? Y ahí tenemos un trapezoide. Por ejemplo, también puede haber sido una cosa un poquito más, pensándolo como un poquito más ficticio. Una cosa así, y eso ya es un trapezoide. ¿Ya? Entonces basta que no tenga ningún lado paralelo para que esté. Un poquito que siempre me carga cuando con estas actualizaciones de la tablet me sale esto y no lo puedo sacar. No sé, lo vamos a dejar ocultito ahí. Ahí no está. Ya, entonces tenemos el trapezoide asimétrico, que este no tiene ninguna relación entre sus lados, no son paralelos, no tienen igual medida, nada. ¿Ya? Y ese es el problema, que como no tienen nada en común, tenemos que rezar entre cierta forma, si es que yo puedo trazar una diagonal, y esa diagonal me genera de alguna u otra forma triángulos conocidos, de tal forma de que yo pueda calcularle su área.
Me explico. Que por ejemplo tengamos que justamente estos ángulos sean de 90 grados y de esa forma conozca las medidas y pueda calcular su altura, o sea, su área. Si no puedo hacer así, estoy fregado. No puedo generar el área. ¿Ya? Y por otra parte está el trapezoide simétrico, que es el deltoide. El deltoide, si ustedes se dan cuenta, y hacen como una separación desde esta diagonal hacia arriba, se dan cuenta que parece un triángulo isósceles, y de la diagonal hacia abajo tiene un triángulo isósceles. Esa es la principal característica del deltoide. Lo principal es que las diagonales generan algunas figuras conocidas. Primero, la diagonal AC cumple como base de estos dos triángulos y la otra diagonal, la mayor, es la que forma como un eje de simetría. ¿Qué significa eso? Que como es un eje de simetría, si yo lo divido por la mitad, vamos a formar un triángulo que es semejante en razón 1, o sea, son congruentes, son iguales. Eso quiere decir que este ángulo mide lo mismo acá y este ángulo mide lo mismo acá. Pero estos ángulos, al ser isósceles, son de esa medida. No puedo decir que el alfa con el beta son iguales. No. Pero sí lo que puedo generar es que estos dos ángulos tienen igual medida entre sí. ¿Ya? Las diagonales son perpendiculares unas a otras. Y además tenemos que el área se calcula a través de la multiplicación de las diagonales dividido por 2. Entonces aquí vienen algunos ejercicios para que podamos entender un poquito esto de los trapezoides. Ya. Traten de hacer esta. ¿Ya? Y aquí está muy clara la pillería que le enseñé antes. Dice la figura adjunta AD mide 3, DC mide 4 y CB mide 1. El área del cuadrilátero ABCD es. Veamos a qué respuesta llegan. Me puedo dar 2 minutitos para que puedan responder. ¿Ya? ¿Alguien pudo? Yo llegué a la C. A la C. Yo no sé cómo sacarlo. Ya mira. La gracia de este ejercicio es el siguiente. Si yo trazo esta diagonal de A a C, tengo dos triángulos rectángulos.
Entonces ahora reemplazamos los valores. Tengo que esto mide 3, esto mide 4 y esto mide 1. Por tríos pitagóricos tengo que AC mide 5. Entonces ahora me falta calcular cuánto mide AB. Lo hacemos por Pitágoras. 1 al cuadrado más AC al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Entonces AC es igual a raíz cuadrada de 25 menos 1. Y así me queda que AC es igual a raíz de 24. Y 24 es lo mismo que escribir 2 raíz de 6. Entonces esto mide 2 raíz de 6. Entonces ahora tengo el área 1 y el área 2. Y el área total va a ser la suma de esas áreas. Entonces el área 1 va a ser igual a 3 por 4 dividido en 2. Y eso me daría, simplificamos, 6. El área 2 vendría siendo 2 raíz de 6 por 1 dividido en 2. Simplificamos, me quedaría raíz de 6. Entonces, el área del trapecio vendría siendo el área 1 más el área 2. Y eso me haría 6 más 6 raíz de 6. Que es la alternativa B. Perdón, A. Ay, ¿por qué le puse 6? Era la B. Ahí sí. ¿Ya? Aquí hay que tener cuidado con el dividido 2. ¿Ya? Porque estamos trabajando con áreas de triángulo. ¿Ya? Y acordémonos que el área de un triángulo es igual a base por altura dividido en 2. ¿Ya? Pero súper bien, Pato, la idea de los triángulos. Analicemos este deltoide ahora. O José, ¿querías preguntar algo? No es que te iba a decir que a mí como que me extrapapelé y se me olvidó que ese lado contaba como altura. Entonces por eso quedé hasta ahí. Mm, Porque tenía el 5, tenía el 2 raíz de 6, pero no sabía qué hacer después, como que se me olvidó. me carga que esto no lo puedo cerrar. Aquí está. Ahí sí. Ya, descubrí cómo cerrarlo. Y ahora sí. Analicemos este deltoide. Dice que en la figura, bueno, me dice que el deltoide ABC de la figura, el ángulo D es congruente con el ángulo en B. Entonces se cumple que. Ya. Aquí cuando tenemos esta idea de que estos dos ángulos tienen igual medida, me está diciendo automáticamente que esta diagonal es la diagonal que divide a los triángulos isósceles. ¿Por qué? Porque si este ángulo mide alfa y este mide alfa, ese ángulo va a tener una medida. Y este ángulo de aquí, que mida beta y beta, va a hacer que este ángulo tenga otra medida distinta a la de acá. O sea, por ejemplo, esta va a medir gamma más gamma, ya que vamos a trazar después una diagonal. Y este mida delta y delta. Pero no van a ser iguales. Entonces, cuando me digan que son los iguales, van a hacer que estos sean los triángulos isósceles en sí. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver la información que me está diciendo. Me dice luego, el ángulo A es congruente con el ángulo en C. Ya vimos que eso no va a pasar. ¿Ya? Porque si no pasaría a ser un rombo y no un deltoide. Ya. Luego, el ángulo A es igual al ángulo B. Puede ser, pero no necesariamente. Puede ocurrir, pero no necesariamente. El ángulo A más el ángulo B me tienen que sumar 180 grados. En el deltoide no está esa propiedad. Eso es una propiedad de los paralelogramos que los no contiguos, o sea, los consecutivos sumen 180. Aquí en este caso, no necesariamente. El lado AD es igual al DC. No, no pasa eso, porque si no pasaría a ser ¿cómo se llama esto? Un rombo. Y el lado, perdón, AD con el lado AB son iguales, ese sí es verdadera. Pero ahí tenemos que entender qué información me entrega eso, porque eso me entrega toda la información del deltoide,
conocer cuáles son los ángulos que tienen igual medida. O que me digan cuáles son los dos lados que tengan igual medida. Si me dicen esas informaciones, tenemos ya todo lo que podemos generar al revés y al derecho. ¿Se entendió más o menos el análisis, o no? Pero, o sea, diciendo eso, también puede ocurrir el caso de que, por así decirlo, en vez de DB, sea CA y lo parta por el medio. ¿Cómo? Porque ahí te dice que D es igual que B. Pero Sí. puede ser que sea C y A, Sí, por ejemplo. Mm. sí, pues también te lo pueden decir. Es que acuérdate que las imágenes son como referenciales para que tú te hagas la idea. Pero, y para que entiendas que están uno al frente del otro. Pero también te pueden decir que C y A son los iguales. Y aquí la imagen obviamente nos ayudó un poquito visualmente a imaginarnos que es así. Pero también puede ser que nos digan que la imagen no están hechas proporcionalmente, sino que es una imagen referencial. Sí, ¿Ya? sí. Y ese es el cuidado. Ya, chiquillos, eso fue todo. ¿Dudas, consultas, algo que quieran aportar ustedes, algo que quieran complementar? No. No tengo ninguna duda. Voy a